Vear, entonces, para allá vear. Hoy vamos a entrar en la para allá vear. Vear es la anteúltima enseñanza que tenemos en este tiempo, ¿sí? Porque luego estamos entrando, obviamente, al cuarto libro. O sea que el tercer libro, y vamos a entrar al cuarto libro de Moshe Rabbeinu. Bendito Rey. Amén. Gracias, hermano. Bendito Rey. Después de que me hicieron cantar tanto. Bendito sea su nombre. Gracias. Fue compartida. Claro. Bien. Vear significa en la montaña. O en el monte Sinaí. En la montaña, en las alturas, ¿sí? Y quiero explicarles un poco qué es la Shefa. Porque ¿se acuerdan que hemos hablado de Shefa y hemos estudiado qué es la Shefa? Algunos se acuerdan, otros no estuvieron. ¿Sí? Otros todavía no estaban con nosotros. ¿Se acuerdan qué es la Shefa? Vamos a hablar un poquito qué es la Shefa. ¿Sí? Entonces vamos a entender ciertas cuestiones. Por ejemplo, Dios bendito influye en su mundo, en el mundo, a través de una Shefa muy especial. ¿Qué es la Shefa? La Shefa es abundancia llamada vida. Es la abundancia de la vida. La Shefa es la abundancia de la vida. ¿Sí? Esta Shefa es tan especial que si se interrumpiera un solo segundo, el hombre dejaría de ser. La vida ya no existiría. Por eso mismo debemos entender que la Shefa del Señor es continua. Es una abundante vida. ¿Sí? Está escrito, por ejemplo, en los Teilín, que el Creador hace llover sobre justos e injustos. ¿Sí? Ahora bien, imagínense, qué impresionante que es la Shefa de Hashem, que estos injustos viven específicamente, son mantenidos por la Shefa que Dios envía. O sea que la bendición que Dios trae es, obviamente, está manteniendo a justos e injustos. Más allá de todo, obviamente que estos injustos sean muy perversos, están mantenidos por la misma Shefa. Y tiene que ver con ciertos factores que no vamos a dar hoy, ¿sí? Pero vamos a aprender, por ejemplo, que la abundancia de Dios es interminable y constante. Aunque hay momentos donde podemos jalar un extra de esta Shefa para traer bendición a nuestras vidas, a nuestra casa, a nuestra familia. O sea que hay momentos en donde podemos jalar de esa abundancia y poder tener extra para nosotros. Debemos entender entonces que la felicidad no depende del dinero. Y eso lo entendemos, ¿sí? No depende del dinero que uno pueda ganar. Pero hay que entender lo siguiente. Las misvot sí dependen del dinero. Llevar a cabo los mandamientos de Hashem sí depende del dinero. Y ese es el problema que tenemos, obviamente, en este tiempo. ¿Por qué? Porque cuando tenemos dinero, las personas específicamente carecen de dinero. La persona, mejor dicho, que es carente de dinero es considerada como una persona muerta. Porque obviamente lo que da vida a las personas es el cumplimiento de las misvot. Pero como no hay dinero para llevar a cabo el cumplimiento de las ordenanzas de Hashem, entonces específicamente se nos hace muy difícil poder cumplir con las misvot y de esa manera poder elevarnos al conocimiento de Hashem. ¿Qué es lo que Hashem requiere en este tiempo? ¿Sí? O sea, requiere que fortalezcamos las estacas, refuerza las estacas. Tiene que ver con el hecho de, obviamente, comenzar a apretar más en nosotros en las mismot, en los mandamientos. El punto está en cómo, porque generalmente las personas hoy en día, en la actualidad, les cuesta muchísimo, nos cuesta muchísimo seguir adelante con las mismas porque tenemos que estudiar, o sea, tenemos que trabajar. Y hay muchas cosas que no nos favorecen al momento de llevar a cabo las mismas. ¿Sí? Y ese es el problema. Cuando el Señor dice refuerza tus estacas, está hablando específicamente, ¿sí?, de que debemos ajustar la santidad. Debemos ajustarnos específicamente. O sea, ajusta la visión, ajusta lo que estás viendo, restringe lo que estás viendo, restringe lo que estás escuchando, ¿sí? Restringe lo que estás hablando, ¿sí? No hables más cosas que no debes hablar, no veas lo que no tienes que ver, no escuches lo que no debes escuchar. Porque fuiste llamado a santidad. Los ministros nosotros tenemos un gran problema.
El problema es que obviamente no podemos cantar ciertas canciones que pasan en la radio cuando estamos trabajando, ¿sí? O no podemos tararearlas porque de nuestros labios sale obviamente la alabanza a Hashem. Y de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada. Entonces tienen un problema los ministros, claro que sí. También tienen otro problema. No pueden escuchar lo que todos escuchan. Deben restringir sus oídos. ¿Me entienden? Entonces eso es para los ministros restringir, ¿sí? Obviamente las estacas, restringir las estacas, reforzar las estacas. Debemos entender claramente que es necesario reforzar las estacas. ¿Por qué? Porque viene un movimiento tan tremendo que si no reforzamos las estacas, nos vamos junto con esa ola que viene. Y entonces seremos arrastrados por esa ola y no habremos, obviamente, llegado al propósito. Hubo muchas olas de avivamiento, pero la gente no lo ha entendido. Todos hablan del avivamiento de Gigi Ávila, todos hablan del avivamiento de Anacondia, todos hablan del avivamiento de todo lo que nosotros conocemos. Pero ninguno de esos avivamientos tuvo obviamente, como quien dice, las herramientas necesarias para soportar, para seguir adelante. ¿Me entienden? Siempre trajo un mover o un fluir espiritual, un despertar, pero ese despertar fue pasivo, no fue activo. Porque hoy en día, yo puedo hablar de todos los que conozco, hoy en día de todos los que conozco, o sea, de todos los que conocí, ministros que conocí que estaban en aquel tiempo cuando arrancamos nosotros, fluyendo con nosotros, hoy en día están todos en sus casas. Es más, a mi pastor no le quedó ninguno. Todos están haciendo la suya. No les quedó ninguno específicamente. Porque nadie soportó los tiempos, obviamente, nadie soportó, ¿sí?, el pasar del tiempo. Y obviamente, más allá de todo, debemos entender que muchísimos de ellos se desviaron. Y otra de las cosas, específicamente, todas las iglesias, llamada iglesia, entre paréntesis, o ministerios o religiones, se han desviado juntamente con esas olas. Porque le llamaron avivamiento, o sea, un tipo de libertad cuando realmente fue un libertinaje. Y no fue específicamente una libertad en el Rúa, sino que fue un libertinaje. Entonces no sabían cómo poder descifrar si era la libertad o era un libertinaje específicamente. O sea, ellos llevaban a un libertinaje. ¿Por qué hablamos de un libertinaje y no de una libertad en el Rúa? Porque el libertinaje te lleva a hacer cosas en contra de la Torá. La libertad en el Rúa te lleva a expandir la conciencia. Te lleva a elevarte en los planos ministeriales. La Neyamá crece, se eleva a tal punto, obviamente, de que esa libertad te lleva a entrar en lo que Yeshua hizo por nosotros. ¿Y qué es lo que Yeshua hizo por nosotros? Abolió la ley que decía que no nos permitían alcanzar la Torá. Entonces, obviamente, hoy muchos de ellos tienen un problema tremendo. Y hoy tenemos un problema tremendo en la sociedad. ¿Por qué? Porque parte de lo que está pasando acá en Argentina es culpa de los sacerdotes. Es culpa específicamente de las religiones. Porque no establecieron correctamente los tribunales de justicia como deben establecerse. No se llevó a cabo la justicia divina. Entonces hoy tenemos un libertinaje tremendo. Tenemos específicamente una perversidad tremenda en el pueblo. No supimos ajustar, no supimos retener, ¿sí?, lo que ayer estaba trayendo. Hoy debemos estar preparados para lo que viene. Porque mucha gente vendrá. Mucha gente obviamente será traída con esa ola, ¿sí? Y necesitamos obviamente que nuestras escuelas estén abiertas a ese mover para poder recibir y como dice nuestro nombre, Fares, formarlos, activarlos, restaurarlos, ¿sí?, llevarlos a la excelencia, a la santidad, y obviamente que puedan llenar la tierra, así como las aguas cubren la mar. O sea, la gloria postrera que va a ser mayor que la primera. Eso es lo que debemos entender. Para esto, obviamente, para esto tenemos escuela. Por eso somos escuela. No somos iglesia, no somos un mover de iglesia, somos una escuela. Avanzamos en el conocimiento correcto. Entonces, la palabra aramea para el dinero, o para la palabra dinero, es conocida como mamón. ¿Sí? Mamón, específicamente. Y yo me reía cuando estaba viendo esto. No que me reía, sino que me traía una gracia. Porque digo, qué inútiles que éramos. No que eran, qué éramos. Me meto en el asunto. ¿Sí? ¿Por qué? Reprendíamos a Mamón.
lo reprendíamos, cuando realmente no hay que reprenderlo, hay que entenderlo. Hay que entenderlo, hay que entender la forma de manejarse, porque la vez pasada hemos enseñado, ¿sí?, que si nosotros nos ordenamos, el Yetzer Hará no vendrá contra nosotros, sino que será nuestro aliado. Sería nuestro aliado. O sea, las fuerzas del mal las moveríamos, obviamente, a nuestro favor. Eso es lo que debemos entender. Porque Mamón, ¿sí?, tiene la misma gematría que la palabra Sulam. La misma gematría que la palabra Sulam. Y significa escalera. Sulam significa escalera. Y así como Sulam significa escalera, la palabra hebrea Sulam significa escalera, y tiene la misma gematría, obviamente, entonces debemos entender que así como la escalera nos ayuda a subir, el dinero también nos ayuda a elevarnos espiritualmente. ¿Me entiendes? Y no estamos haciendo un culto al dinero. Estamos hablando de la segunda predicación más extensa que llevó Yeshua. Primero fue la del reino y luego fue el dinero. Se habló del dinero. Entonces debemos entender específicamente que el dinero es una escalera para ascender a los planos espirituales. Necesitamos el dinero ¿para qué? Para tener más descanso, para tener más control de nuestra vida. No gastar tanto el tiempo trabajando, ¿sí?, y de hecho poder preocuparnos por las mismos. O sea, y hacer la tarea encomendada. Por eso mismo, hoy en Argentina estamos viviendo estos tiempos de escasez. Y hasta hay miseria y ruina en algunos sectores. Y esto vino a Argentina solamente, ¿sí?, porque Argentina está determinada para el 2024 ser una sede para todas las naciones, una sede de santidad para todas las naciones, una sede, obviamente, en donde la revolución de la Torá salga disparada a todas las naciones. No sé específicamente en qué momento va a ser, pero nos preparamos para eso. Nos preparamos para eso y ayudaremos a Israel específicamente, ¿sí?, a establecer el orden correcto. Porque trabajamos en el orden divino juntamente con Israel y juntamente con ellos somos socios en el diseño de redención con el Padre. Entonces, obviamente me resulta extraño, no extraño, pero bueno, vamos a decir que nos resulta extraño, como es que todavía muchos no han entrado al proceso, no han entrado al entendimiento. ¿Cómo se debe preparar uno específicamente para lo que viene? Para lo que viene. Hay muchos que no tomarán parte. Hay muchos que no tomarán parte de lo que viene específicamente, si no están alineados. Y eso es lo que más me sorprende, es que vuelvo a repetir, muchos predicadores, muchos profetas en el mundo entero de religiones, obviamente conocidos, están predicando que Argentina se levanta un movimiento muy grande, se levanta un tsunami grandísimo, obviamente en donde vendrá una manifestación de gloria tremendo para recibir a mucho pueblo. O sea, declaran lo que perciben, pero no entregan herramientas. Y las herramientas para este siglo, para este tiempo, ¿sí?, para este tiempo es la alabanza, el Teilín, ¿sí?, o sea, establecido en el orden correcto. Estamos hablando de Teilín, estamos hablando de cánticos espirituales. Estamos hablando de las herramientas que son guardar el Shabbat, la luna nueva, las fiestas, porque ese es el camino de la luz. Ese es el camino que nos lleva, obviamente, a la santidad y a la vida eterna. Entonces debemos entender que el Padre, obviamente, requiere hoy en día, ¿sí?, un ajuste en nosotros para que el dinero pueda venir a nuestras vidas, porque es parte de eso, ¿sí? Yo deseo que seas que prospere tu alma. Yo deseo que seas prosperado, así como prospera tu Neyamá. Si nuestra Neyamá crece en función espiritual, entonces fluimos como un imán. Todo lo que necesitamos viene a nuestras vidas, pero resulta ser que algo está fallando, ¿sí?, en nosotros, y vamos a descubrirlo. Entonces, obviamente, gracias al dinero podemos dar, gracias a que si tuviéramos dinero, podríamos dar sedacá. ¿Saben lo que es sedacá, no? Bien, sedacá es la ofrenda, ¿sí?, en justicia, ¿sí? Podemos diezmar, podemos guardar el Shabbat, podemos específicamente ayudar, y esto hace que nuestra abundancia aumente. Por eso mismo necesitamos el dinero, porque cuando más dinero hay, más abundancia hay en nosotros. Ahora, esto no es ir detrás del dinero, no piensen que debemos ir detrás del dinero, no.
El dinero tiene que venir como el dinero tiene que pegarse, porque está establecido que para los últimos tiempos los hijos recibirán una herencia, recibirán la herencia, ¿sí?, que corresponde. Y esto, por eso vuelvo a repetir, esto no es ir detrás del dinero, ¿sí? Pues al fin del día, si vamos detrás del dinero, el dinero huirá de nosotros. ¿A cuántos les ha pasado? A mí me ha pasado muchas veces que le he metido al trabajo tremendamente y le damos y le damos y le damos y decimos, bueno, acá hay hicimos tanto, generamos tanto, pero de repente cuando lo cobramos se iba. El dinero se va de tu vida porque no es el tema. Para los hijos de Dios no es el tema. Para los que están llamados no es el tema el trabajo en sí mismo. No es esforzarse en el trabajo para recuperar más dinero. No, ese no es el problema. Para los hijos de Dios son llamados a la santidad, a guardar las mismos, a ahondar en la Torá, a buscar del reino, para que el reino, obviamente, sea como un imán. Si no hay santidad en este tiempo, si no hay revelación, si no hay conocimiento, entonces ¿de qué nos sirve? ¿Sí? El dinero se irá de alguna u otra manera. La abundancia, entonces, entre otras cosas, es el rendimiento en lo poco que tenemos. Cuando tú tienes poco, ¿sí?, y eso rinde, ahí hay abundancia. No sabes cómo, pero Hashem, ¿sí?, las cosas comienzan, obviamente, y nunca se acaba. Pues de nada sirve tener riquezas acumuladas, ¿sí?, y estar llenos de enfermedades. Porque al fin y al cabo, ir detrás del dinero lo que nos lleva es a una enfermedad. Nos enfermamos, obviamente, y después somos locos psiquiátricos, como el que ya conocemos, ¿no? Así que, y sin vida verdadera. Pero también el dinero se ha convertido hoy por hoy en el Dios de la humanidad. Y es verdad. ¿Pero por qué? Porque los seres humanos, aquellos que no tienen Torah, lo han levantado. Y el problema es que no debemos nosotros levantarlo. Nosotros debemos entender, ¿sí? Debemos entender, porque una cosa es ser humilde y otra cosa es ser pobre. ¿Me entienden? Una cosa es ser humilde. Y hay riqueza para los hijos de Hashem. Y vuelvo a entender, y vuelvo a hablar, vuelvo a explicar. Ve'ar significa subir a lo alto específicamente para alcanzar, para traer la riqueza. ¿Cómo Moshe fue rico? Como Moshe específicamente no necesitaba de nada. Porque mientras que Adonai le decía en el monte, en la altura, claro, estaba grabando las tablas, todo lo que salía de las tablas a través del cincel, todo lo que salía de las tablas, todo eso lo adquiría Moshe. ¿Eso qué era? Eso era zafiro. Moshe no necesitaba específicamente porque lo traía específicamente, obviamente, desde el grado de santidad. Cuando las personas, cuando el pueblo pasó de un momento al otro, pasó de un estado, pasó el Yansuf, pasó de un lugar a otro, la palabra, y ya lo hemos visto y lo hemos entendido, el Señor le dijo, delante de Baal Zephón, párense delante de Baal Zephón. Baal Zephón significa el Señor de las riquezas. Baal Zephón, el Señor de las riquezas. Cuando traspasaron el Yansuf, dice que estuvieron 3 días recogiendo las riquezas. Y con eso, ¿qué hicieron con eso? Cuando estuvieron en el desierto, dieron para levantar o para elegir específicamente la tienda de Moshe, la tienda en el tabernáculo de reunión. Y dijo el Señor, tuvo que dile que no traigan más. Era demasiado lo que estaban metiendo y no traigan más, y estaban en el desierto. Si hay algo... Disculpe que lo interrumpa. Ahí también se demuestra cómo la riqueza o el dinero se transforma en una idolatría, porque con ese mismo oro que recogieron, hicieron el becerro de oro. Sí, exactamente. Pero no fueron los hijos. Como la humanidad se pero no fueron los hijos de Israel. No fueron los hijos de Israel. Los que levantaron el becerro, pero los que levantaron el becerro, después lo podemos ver, no fueron los hijos de Israel, fueron los Jerez Rab. Los hijos de Israel específicamente, ¿sí?, no se metieron en el asunto. Ese es el problema. Después lo vamos a explicar porque están en otras charlas que dimos. Entonces, debemos entender lo siguiente.
No le tengas miedo al dinero, porque el dinero va a venir a tu vida. No se haces caso. No pienses que en este tiempo tienes específicamente que determinar el hecho de gastar menos. No, piensa cómo traer abundancia a tu casa. Piensa cómo traer abundancia a tu casa, porque ese es el tema. Cuando la palabra dice, el que no genera para su casa es como si estuviera faltando a la emuná. Está hablando primeramente no en el sentido de dinero, está hablando en el sentido de que si no tienes una idea, no te cae una idea, no te accionas en los fundamentos espirituales, entonces específicamente está falta de emuná. Porque el que no provee para su casa no está hablando de dinero. La palabra nunca habló de dinero. Es más, el dinero está pegado a los hijos del Eterno. El dinero específicamente es propiamente un material del cielo. Dios controla la abundancia, Dios controla el dinero. El asunto es que no entendemos que el dinero está ligado a los perversos. ¿Por qué está ligado a los perversos? Porque la palabra dice específicamente que los hijos de Dios serán bendecidos a través de ¿quién? No, los hijos de Dios dice específicamente que serán bendecidos a través de ¿quién? Vamos, exactamente, del impío. Entonces debe entender que al impío se le dio el dinero, pero ¿para qué? Para que el hijo de Dios específicamente entienda que debe buscar, ¿sí? los rudimentos espirituales. Y de esa manera Dios hará un traspaso de dinero a las cuentas del cielo para todo hijo. ¿En dónde se da el traspaso de dinero? Vamos, aquellos que estudian, ¿dónde se efectúa? ¿Qué fecha es la que se efectúa el traspaso de dinero? Claro que sí, Yom Teruah. En Yom Teruah se mide tu vida. ¿Cómo estuviste en el año? ¿Cómo te congregaste en el año? ¿Estudiaste la Torah con maestros? Porque cada cual debe tener un maestro. ¿Sí? ¿Aportaste a la casa espiritual? ¿Sí? ¿Te moviste específicamente? ¿Guardaste correctamente el Shabbat? ¿Guardaste la luna nueva? ¿Guardaste las fiestas del Eterno? ¿Sí? Entonces hay un ángel específicamente al lado tuyo tomando nota todo el año, todo el tiempo, y en Yom Teruah se te para al lado y te dice, este hizo esto, aquello y lo otro. Y ahí en ese momento, en Yom Teruah, después de Yom Kippur, se determina con cuánto vos vas a arrancar el año. Si vas a arrancar con la cantidad de dinero que tuviste oportunidad de manejar el año que dejaste, o si vas a tener menos, o si vas a tener más, si vas a morir, si vas a tener enfermedades, si realmente vas a estar limitado como tuviste hasta este entonces. Ese es el tema. Nosotros debemos entender que las cosas espirituales, la Torah determina, ¿sí?, que todo lo que se establezca, todo lo que venga a tu vida, tiene que venir por cuestiones espirituales, no netamente por cuestiones naturales. Por eso dice que el amor al dinero es el peor, el dinero es la raíz de todos los males. No debemos tener amor al dinero, pero el dinero vendrá a tu vida. Y si no, pregúntenselo a un judío que está completamente salvo y que solamente está esperando al Mashiach como nosotros esperamos al Mashiach. ¿Me entienden? Entonces el problema es, obviamente, que no leemos o no nos instruimos en la Torah, obviamente, para aprender. Nos instruimos en la Torah, ¿sí?, para querer, hay muchos que se instruyen en la Torah para querer impresionar a otros, ¿sí? Y yo siempre digo, siempre llamo, y todos conocen, obviamente, que si esta congregación no se levanta en prosperidad, ¿sí?, dentro de muy poquito tiempo yo cierro la puerta y me dedico a trabajar. Se acabó la historia. Porque no me interesa predicar la palabra de una manera sencilla y práctica, no. Me interesa llevarlos a la prosperidad, llevarlos a la dirección, obviamente. Y llevarlos, obviamente, a explorar lo que Dios tiene en este tiempo para ustedes. Se tienen que levantar y tienen que honrar a Dios, no solamente con sus actos, sino también específicamente con su dinero. Así es. Los judíos específicamente, yo trabajo con judíos todo el tiempo. Y los judíos cuando diezman con chequera. Pará un momentito, me dijo. Estábamos conversando, pará un momentito, sacó la chequera y dijo, tengo que enviar un cheque a la quejila. Y soltó cifras no millonarias, pero soltó miles de dólares. Entonces específicamente está en entender que el dinero viene a través de experimentar las mismas. Pero necesitas el dinero para poder levantarte en bendición. Ese es el punto, que es lo que siempre decimos. Sin Torah
no hay harina. Pero sin harina no hay Torah. Entonces debemos entender que lo mejor es tener poco, pero con abundancia. Claro que sí, eso es lo mejor. Pero cuando tenemos poco y nos gozamos en lo poco, entonces la abundancia viene. Y si es necesario las riquezas. ¿Por qué las riquezas? Digo, porque tienes que tener una mente bien dispuesta para poder alcanzar riquezas. Porque las riquezas, claro está, trae problemas. Trae problemas, pero la riqueza no es para ti. La riqueza es para llevarte a un estado, a un nivel mayor, a un estatus de vida en los cuales vas a ser usado, tal vez con empresarios, para que los empresarios alcancen, obviamente, ¿sí?, el grado de salvación a través de la Torá. Es que todos deben alcanzar de alguna manera, debe llegar la Torá, debe llegarle, obviamente, la salvación de un correcto entendimiento. Entonces debemos entender claramente, ¿sí?, que cuando Hashem nos llama, obviamente, para derramar esa shefa, nosotros debemos estar bien entrenados para recibir esa shefa. No vinimos específicamente para ser pobres. Y como siempre digo, no espero de nadie. No espero de nadie, todos me conocen, no espero de nadie específicamente. Porque el primero específicamente en bendecir a Hashem soy yo. Pero aún cuando no tengo, si no tengo, a veces no tengo, o sea, vendo una máquina que sale de arriba de 1 millón, no tengo ningún problema. Y voy en contra hasta de mi esposa, siquiera. No venda la máquina, hay que levantar el ministerio, no me interesa cómo. O sea, ese es el problema. Entonces, cuando Dios te llama para aportar en el reino. ¿Cómo vamos a ganar? ¿Cómo vamos a ganar un país, una ciudad, un estado, un país si no hay dinero? Y en este tiempo, ¿cómo vamos a demostrarle a ellos específicamente que acá sí hay bendición? Que en usted hay bendición. Ellos tienen que verla por los ojos, no les queda otra. Porque si no les ven por los ojos y ellos no abren su corazón a través de los ojos, es muy difícil que les lleguemos a través de sus oídos, porque no quieren escuchar nada. Porque ya la religión mintió demasiado. Entonces ese es el problema que tenemos hoy. Y hoy nos enfrentamos a un problema mayor. Y hay que entender esas cuestiones. Por eso vuelvo a repetir. Mejor es tener poco, pero con abundancia, claro que sí. Ahora bien, el Salmo 145, que es un salmo que quiero que entiendan bien, quiero que comiencen, obviamente, a llevar este salmo 3 veces al día, porque es necesario establecerlo 3 veces al día, a la mañana, en la tarde y en la noche. El Salmo 145, ¿sí?, es un salmo de abundancia. Es un salmo para la abundancia. Y se recita con toda tu fuerza. En donde dice, Hashem abre su mano y colma de bendiciones a todo ser viviente. ¿Sí? Pero el Salmo 145 habla de una revelación de alabanza y de una glorificación al Señor. Y que en todos los mundos específicamente se tiene que adorar y alabar a Hashem. No solamente en este mundo que estoy viviendo, sino que en el mundo superior, cuando elevo mi Neyamá, es necesario también seguir alabando a Hashem. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, eso ya lo hemos explicado, pero podemos explicarlo de vuelta en otro momento. Ahora, la palabra dice, posteach et yadeja. Eso es lo que dice el Salmo 145. Y dice, abres tu mano y satisfaces el deseo de todo lo viviente. Cuando ese lugar, cuando esa palabra viene, cuando estamos orando e interpretando ese versículo, debemos abrir nuestras manos. Y uno debe divisar, ¿sí?, el oro que viene desde lo alto, porque desde lo alto solamente puede venir oro. Ese es el lugar santísimo. En el tabernáculo de Moshe, el lugar santísimo reflejaba el oro. El lugar santo reflejaba la plata, que significa la redención, y los atrios reflejaban todo lo que venía con bronce, una degradación de metales. Por eso mismo que en el lugar santísimo solo puede haber solo del cielo puede venir oro, porque del lugar santísimo solo había oro. Ese es el tema. Entonces, cuando nosotros oramos a Hashem, el asunto está, obviamente, en que debemos tener mucha emuná para poder abrir las ventanas de los cielos. ¿Cómo abrimos las ventanas de los cielos? Con emuná. ¿Cómo abrimos la ventana de los cielos? Declarando lo que está escrito. Porque cada salmo, cada telín tiene puertas, ventanas, ¿sí?, llaves maestras que abren el mundo espiritual. Y entonces hacen derramar esa shefa.
Una vuelta explicamos acá cómo es que los mundos superiores reciben la shefa de nosotros. Los mundos superiores no pueden darte shefa si tú, obviamente, no fluyes en la shefa con abundancia. Porque es recíproco. Yo envío, pero también recibo. Y eso tiene que ver con los mundos superiores. Entonces, alinear todo esto determina específicamente que comencemos a explorar, o mejor dicho, a estudiar desde el principio, desde Yom Teruah hasta este momento, todos los audios que nosotros hemos traído y que hemos traído en evidencia para poder entender. Posteas es Yadeja, abres tu mano y satisface el deseo de todo lo viviente. En ese momento debemos entonces meditar específicamente que la bendición viene del cielo. Pero debo sentirlo con toda la emuná. Porque este Teilín deberíamos recitarlo 3 veces al día con toda la emuná necesaria. Hasta el punto de que esa emuná abra, determine una brecha y abra el cielo. Por lo que yo estoy pidiendo al cielo. Porque dice, pedid y se os dará. Y ojo, que el hecho de que se os dé, siempre y cuando la vasija esté dispuesta, la vasija esté tratada correctamente con los elementos espirituales. Y vuelvo a repetir, para esto es necesario, ¿sí? Reforzar las estacas. Ese es el punto. Debemos entender que no es una receta mágica, pero debemos hacerlo con mucha emuná. Con mucha emuná. Y no me glorío de estas cosas, pero gracias a Hashem, obviamente, sí, en el peor de los tiempos siempre vamos en contra del mundo. Y en contra del mundo abrimos pozos de agua. En esa palabra en donde dice, 2 Reyes 3:15, en donde Ezequiel le dice específicamente, hagan pozos. Y esa es una de las palabras que rigen este tiempo. Hagan pozos, dice. No va a haber viento ni va a haber lluvia. Pero esos pozos se van a llenar de agua. Porque el viento trae la lluvia, pero no lo va a haber. Y tampoco va a haber lluvia, porque no hay lluvia. No hay bendición, pero el pozo se va a llenar de agua. Y eso habla de una emuná. Eso habla específicamente de mover el cielo conforme a la emuná que uno tiene. Hoy en día, ¿sí? Los pozos serán llenos a través de la emuná de cada uno en particular. Y eso hará, en la unidad haremos específicamente crecer. En la unidad creceremos de una manera abundante hasta el punto que alcanzaremos ciudades, alcanzaremos provincias, alcanzaremos naciones, que es lo que viene. Es lo que viene. Porque Hashem determinó que nosotros somos los que debemos traer el reino. Mashiach no vendrá si nosotros no traemos el reino. No podemos esperar en una persona que venga específicamente a decir, vino Mashiach, ahora se va a establecer el reino. No. Nosotros debemos establecer el reino y después Mashiach vendrá y gobernará en él. Es nuestra tarea establecer el reino. Por eso mismo debemos entender, ¿sí?, que si tienes economía, dinero, shefa, es gracias a Hashem. Y este es el secreto de la abundancia. ¿Cuál es el secreto de la abundancia? Que en todo tiempo debemos reconocer que la abundancia viene del cielo y que debemos tener en cuenta de que esa abundancia es necesaria para mi vida. Y en el momento en que Hashem lo determine, obviamente esa abundancia vendrá. No sé cómo, ni de dónde, no me interesa. Lo único que sí entiendo específicamente es que Hashem traerá esa abundancia y que abrirá, obviamente, los cielos. No podemos sentarnos de brazos cruzados específicamente y decir, espera el Mashiach. Para ti no vendrá. Para ti no vendrá. Porque específicamente cómodo, la comodidad también tiene una reprensión. Por cuanto fuiste tibio, te vomitaré de mi boca. O frío o caliente. O estás conmigo o estás en contra mío. No estoy contigo, Señor. Entonces andá y hace algo en contra mío porque después voy a ir en contra tuyo. Y entonces vas a tener la oportunidad de pelear contra mí, ¿sí? Como por ejemplo, como Jacob peleó en contra, o sea, con el ángel para bendecirlo. Conmigo, bueno, si estás conmigo, entonces vas a tener que alinearte. Vas a tener que establecerte. Vas a tener que, obviamente, como dice el Salmo, yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos. Porque debes congregarte, no como algunos tienen por costumbre no congregarse.
Porque el Salmo 133 dice específicamente, ahí envío yo, en la congregación, envío yo, dice salvación y vida eterna. Bendición, dice, no salvación, bendición y vida eterna. Y vida eterna. Entonces, ¿en dónde está la bendición? Está en la unidad. Está en la unidad. Está específicamente, y estoy en contra, obviamente, de las quejillas virtuales. Claro que sí. Porque uno puede aprender, pero congregarse virtualmente, por favor. ¿En dónde entonces está el roce del Ruach? ¿En dónde está el crecimiento de una persona con la otra? ¿En dónde está específicamente, sí? Obviamente el hecho, el testimonial específicamente, que ayer hizo cosas maravillosas en medio de nosotros. Ese es el punto. Por eso mismo estamos hoy sufriendo tremendas cosas afuera, mientras que muchos están adentro. Nosotros no fuimos llamados para estar adentro, nosotros fuimos llamados para estar afuera. Y debemos impartir eso, y debemos trabajar en eso. Y no estamos ocupando de eso, estamos ocupándonos de que las cosas fluyan. Entonces, en esto vamos a ver ahora que Bear se escribe con las letras, Bear, el nombre Bear de esta palabra se escribe con la letra Bet, con la letra Hei y con la letra Resh. 3 letras, obviamente, hebreas. Y tiene el valor numérico de 207. En total tiene el valor numérico de 207. Y la palabra Ras, que tiene que ver también, obviamente, en el hebreo, que tiene la misma gematría que la palabra Bear, que también significa, que vale 207 conforme a la palabra Bear, significa misterio o secreto. ¿Qué significa esto? Bear tiene un misterio, Bear tiene, obviamente, un misterio revelado a través del estudio profundo. Por eso significa Rasei Torah, significan los misterios de la Torah. Cuando uno sube, cuando uno asciende, cuando viene este tipo de enseñanza, uno debe estar alineado. ¿Por qué? Porque hay un misterio revelado para tu vida y hay algo específicamente que se va a dar. Hay algo que se va a soltar en el mundo espiritual. Hay algo que va a romper, pero debes estar con tu corazón dispuesto, con tu mente bien abierta específicamente. De aquí se aprende que las personas que interiorizan en los misterios de la Torah, las historias de la Torah que traen mensajes secretos en las parashá, es como si estuvieran recibiendo de nuevo la Torá en el monte Sinaí, en donde los misterios comienzan a ser revelados. Y es necesario que este tiempo sean revelados los misterios a través de la palabra para sus vidas. Por eso que cuando hablamos del secreto, estamos hablando que el secreto no tiene que ver algo que a mí me va a decir el Señor para yo decírselo a mi hermano. No tengo nada que decirle a mi hermano. Porque el secreto en particular es para ti, es para cada uno en particular. Ve, sube al monte, sube al Señor. O sea, guarda los mandamientos, ¿sí? O sea, establécete en el orden correcto y sube. Y entonces Dios te revelará el secreto que habló un día contigo en el corazón. Y lo estableció en el corazón. Ese secreto va a llamarte a la existencia correcta, al propósito, al centro, obviamente, al centro del universo, al propósito por el cual ha sido revelado en este tiempo. El problema es que no podemos dormirnos ni podemos quedarnos. No somos mágicos. Podemos soltar una palabra profética y podemos hablar de tiempos, porque la palabra profética solamente establece tiempos. No puedo revelarte lo que Dios va a hacer con tu vida, porque realmente no tengo la menor idea de lo que Dios habló en el vientre de tu madre contigo antes de darte a luz en este mundo. ¿Me entiendes? Ese es el problema. Y entonces hay que revelar, pero resulta ser que revelar el secreto que Dios habló conmigo, ¿sí? Cuesta. Y ese es el camino que nosotros debemos entender, al cual nos debemos abocar. Al cual nos debemos abocar. Y para poder alcanzar ese misterio debemos abrir el conocimiento. Debemos abrir el corazón y tener la conciencia activa. Por eso dice, Levítico 25, versículo 1 al 4, dice, ¿cuánta emuná? Y habla específicamente, versículo 25 del 1 al 4, y lo voy a leer yo. Levítico 25, en donde se cita esta enseñanza, dice, y le dijo el Eterno a Moshe en el monte Sinaí, diles a los hijos de Israel, cuando lleguéis a la tierra que os di, la tierra descansará por el Eterno. 6 años la sembrarás y 6 años podarás tu viña y recogerás su fruto. Pero el 7º año será Shabbat, será de sábado, será Shabbat, será Shemitah, estricto para la tierra y para el Eterno. Ni sembrarás tu campo,
ni podarás tu viña. Está hablando de un Shemitah. ¿Qué es un Shemitah? Es un ciclo de 7. Es un ciclo de 7. El problema que existe hoy, que claro, uno viene y habla y lee la Torah y dice, pero eso ya, o sea, yo no siembro. El problema es que nosotros no somos sembradores. El problema es específicamente que eso se habló en aquel momento y que en este tiempo ya... El problema que existe es que mucha gente no entiende que después de Yeshua cambiaron los tiempos. Que Yeshua es un indicador de cambios de tiempo. Obviamente lo que antes se daba en la tierra, propiamente en la tierra, con gente que araba la tierra y sembraba la tierra, naturalmente hoy se da en el mundo espiritual. Porque simplemente es un trato específico con nosotros. Entonces, acá hay un tiempo de Shemitah. El tiempo de Shemitah establece que son 6 días los cuales yo trabajo, pero el 7º día descanso. Y la tierra necesita un descanso. Este es el tema, este es el problema. Entendiendo todo esto, ¿sí? Que esto tiene que ver propiamente con el Shabbat. O sea que cada 6 días tenemos un Shemitah y tenemos un Shabbat. El problema que existe es que no estamos llevando en el orden correcto lo que se determina como Shabbat. Prendemos las velas tardes. Y el problema que existe es que si las velas no se encienden antes, entonces no existe el Shabbat. Ya se quebró el mandamiento. Che, pero tan tremendo es impresionante. Hay personas que deben trabajar porque su trabajo les demanda trabajar. Pero ¿qué hay de aquellas personas que su trabajo no les demanda trabajar? Que son cabezas. ¿Qué hay de aquellas personas? No tienen excusa. O sea, no hay excusa específicamente. Está de más decirlo que las personas que trabajan por su cuenta deben cumplir con la misma porque fueron llamados a este proceso. Sino de lo contrario, que se congreguen el domingo. No hay ningún problema. Pero congréguense en el domingo. Y busquen a Dios los domingos si es que lo encuentran. Claro está. Pero los que fueron llamados a la Torah, es necesario entender que se siguen las reglas de la Torah, porque las reglas son reglas del cielo. Ese es el problema. Shabbat es la fuente de todas nuestras bendiciones. ¿Qué dice Isaías 58? ¿Sí? Guarda el Shabbat, dice, y entre otras palabras, y te llevaré a las alturas de Jacob. ¿Cuáles fueron las alturas de Jacob? Riquezas. No hay otra. Riquezas. O sea, la viveza, la astucia de Jacob para los negocios. Para que esos negocios prosperen y den en abundancia. Es que aquellos que tienen negocios tienen que tener astucia. Conozco un vendedor que es muy bueno, que se tomó un mes, ¿sí? Un mes se tomó el tipo por COVID. ¿Por COVID era? Por dengue. Por dengue. Y así todo, cuando volvió a la empresa, fue el número 1 en ventas. Nada, esto es imposible. Uno dice, che, es imposible, ¿cómo es el asunto? Pregúntenme. ¿Me entienden? O sea, acá el asunto es muy sencillo. Después de un mes de haber estado en cama, entra a la empresa y la primera semana ya es número 1 en venta de vuelta. O sea, los tipos tuvieron un mes para correr. Pero resulta ser que todos los meses es número 1 en ventas. Y la gente se le levantó y se la amotinó y la envidia, obviamente, la envidia, ¿sí?, hizo que vayan en contra de él. Igual que David. Cuando David se levanta específicamente y se muestra que él podía, los hermanos se levantaron en contra de él. Es impresionante lo que Dios puede darte específicamente simplemente cuando tu corazón... ¿Por qué digo esto? Porque hay gente que trabaja bajo patrón, pero puede llevar en su corazón conceptos del Shabbat. Esos conceptos le permitirán a él específicamente, ¿sí?, tomar el primer lugar siempre y prepararse para una bendición aún mayor. Pero ¿qué hay de aquellos que no tienen? Aquellos que no están trabajando bajo relación de bajo patrón, ¿sí?, sino que trabajan bajo relación de, o sea, bajo patrón, sí, bajo relación de dependencia. Aquellos que no trabajan, obviamente, que tienen sino sus trabajos, que pueden gozar de plenitud, obviamente, y tienen hasta la facilidad de poder manejar sus horarios. Esos están obligados a cumplir el Shabbat correctamente. No hay límite. O sea, una cosa es los que trabajan bajo patrón, otra cosa es los que no trabajan bajo patrón. Deben llevar el Shabbat, pero resulta ser que obviamente, Señor, no entiendo por qué razón estoy así. Es que no entiendes, es que realmente no sigues adelante conforme a las cosas establecidas. Observemos algo. En Levítico 25, lo leí recién, versículo 2, el Señor habla en plural.
El Señor habla en plural, está hablando a un pueblo, y después léanlo en sus casas y vean el video para poder llevarlo adelante. En Levítico, versículo 25, lo que yo decía en el versículo 2, el Señor habla en plural. Pero en Levítico 25, versículo 3, el Señor habla en singular. ¿Por qué el Señor habla en singular? En el 3 y en el 2 habla en plural. Está escrito que en el futuro, en los últimos días, habrá una bendición especial en el mundo. Está escrito. ¿Por quién está escrito? Por los Mecubalim. ¿Quiénes son los Mecubalim? Son los maestros de la Kabbalah. La Kabbalah no existe ahora, la Kabbalah viene desde tiempos remotos, viene desde Yeshua. Desde antes específicamente ya viene, porque la Kabbalah, que es un lenguaje moderno, ¿sí? Es la profecía en sí. Es la herramienta profética que tenemos para explorar las Escrituras. Esta bendición va a provocar que Am Israel durante 1000 años no tenga necesidad, obviamente, ¿sí?, de esforzarse. ¿Por qué? Porque así como 6 días trabajarás y el séptimo es Shabbat, eso tiene que ver con un vislumbre del séptimo milenio. Y estamos dentro, y estamos cerca del séptimo milenio. ¿Por qué entonces debo yo guardar Shabbat correctamente? Debo guardar Shabbat correctamente porque debo profetizar con mis acciones, con el Nefesh, lo que yo recibo en la Neyamá, y lo traslado a mi corazón y lo creo, lo debo profetizar con mis acciones, si no lo contrario no es verdadero, no es lícito. Nefesh, ¿sí?, el Ruach, y Nefesh, Ruach y Neyamá, Ruach y Nefesh. O sea que me debo pararme sí o sí en Shabbat correctamente, porque estoy profetizando y estoy creyendo con mis acciones, estoy dando señales al cielo con mis acciones de que yo entraré a la tierra prometida. Que cuando venga el Mashiach yo estaré presente. Y entendemos que aunque no estés, la palabra dice, los muertos en Mashiach resucitarán primero. Y luego los que estén, ¿sí?, los que estén específicamente, ¿sí?, vivos para cuando el Mashiach venga. Y estableceremos el reino. Vendremos a reinar sobre la tierra, Apocalipsis 5, por los siglos de los siglos, sobre la tierra. Entonces entender estas cuestiones son muy necesarias, ¿sí? En la etapa del Mashiach entenderemos y entraremos a un Shabbat milenial. Pero debemos entender qué representa este Shemitah. Porque este Shemitah tiene que ver con los 7 días de la semana en nuestras vidas. Para nosotros el Shabbat comienza el fin de la semana, o sea, en el día sexto. No comienza en el séptimo día, comienza en el día sexto. ¿Por qué en el día sexto? Porque nosotros nos preparamos como día de preparación el viernes, nos levantamos como día de preparación y comenzamos a preparar todo para esperar el Shabbat, o sea que lo esperamos. Eso tiene que ver en el mundo espiritual, es un impacto tremendo. Así como yo espero el Shabbat, también espero, ¿sí?, la venida de Mashiach. Aunque se tarde, yo lo esperaré. Con perfecta fe, creo en la venida de Mashiach. Y aunque se tarde, lo esperaré, dice la palabra. Debemos entender entonces que lo que estamos haciendo simplemente con el Shabbat, o sea, alineándonos para el séptimo, porque la palabra dice específicamente que Él vendrá en un día santo. No vendrá en cualquier día. Y el Shabbat tiene que ver con el día santo. Porque la palabra dice específicamente, como hablamos, como estudiamos hoy, y el Shabbat fue hecho por causa del hombre, para que el hombre no se pierda y alcance esa santidad. Pero es necesario arrancarlo desde el momento. Por eso se dice que nos preparamos para anunciar el Shabbat. Debemos entender entonces que así como entramos en Shabbat, antes de Shabbat, porque Shabbat entra a la caída del sol, antes de la caída del sol, 18 minutos antes, la mujer tiene que encender las velas. ¿Por qué la mujer enciende las velas en Shabbat? ¿Sí? La mujer enciende las velas 18 minutos antes de Shabbat, porque eso tiene que ver con algo. Proféticamente hablando, y esto es lo que van a aprender hoy, proféticamente hablando, prender las velas 18 minutos antes de que llegue el Shabbat, es que antes de que el milenio llegue, como está profetizado, ¿sí?, en el último tiempo del 6º milenio, nosotros alcanzaríamos la shefa, la bendición, como está profetizado. No vamos a dejar esta etapa de 6.000 años sin que Hashem se manifieste con abundancia en sus hijos. Y así está escrito en Apocalipsis. Apocalipsis no es un libro específicamente solamente de revelaciones.
Es el manual que debemos emplear y que tenemos y debemos emplear para poder caminar en el último tiempo que estamos caminando sobre esta tierra. Ya queda poco tiempo. Estamos en los tiempos finales del sexto milenio. Estamos, obviamente, prácticamente terminando esta etapa. Estamos en una etapa muy oscura. Estamos en una etapa específicamente donde la misericordia de Dios se extiende. ¿Sí? El día tiene 4 etapas y hay 2 etapas que tienen misericordia de Dios y hay 2 etapas en donde se mueven los demonios, donde se mueve el mundo de las tinieblas para trabarte la bendición. Pero la misericordia de Dios estará en tu vida. Por eso mismo, una mujer, cuando enciende la vela, tiene que entender lo siguiente, que enciende la vela reconociendo que este es el tiempo de la bendición. Reconociendo que este es el tiempo de la bendición. Ese es el tema. Por esta razón, se debe encender la vela la mujer, específicamente, ¿sí? Las velas de Shabbat se encienden 18 minutos antes de comenzar el Shabbat, antes de que caiga el sol. Se enciende antes, no después. Después ya obviamente has perdido la bendición. El problema que existe es que no entendemos que las direcciones proféticas que fueron dadas en la Torá, las direcciones proféticas son realmente para traer la prosperidad deseada. Pero como no las entendemos y creemos específicamente que ser profeta significa así dice el Señor, entonces específicamente nos pasamos de largo diciendo así dice el Señor en nuestra vida, así dice el Señor, pero no entendemos que el acto profético es el que derrama la bendición. En donde yo hago un acto profético establecido en la Torá, entonces específicamente esa bendición comienza a derramarse. Se abre el mundo espiritual porque estás entendiendo. Es que sin entendimiento es imposible abrir el mundo espiritual. El que no tiene entendimiento no puede abrir el mundo espiritual porque el mundo espiritual está en tu mente. Muchos dicen el mundo espiritual y miran para arriba. Mal, error. ¿Por qué? Error. Porque la persona está hecha de un cuerpo, ¿sí? De una materia, y está hecha obviamente de una neshama, de una conciencia. El cuerpo fue hecho para la tierra, para manifestar el mundo espiritual. Pero la conciencia es la que camina completamente y está alineada con el mundo espiritual. No mires para arriba cuando tengas que llamar a Dios. Abre tu conciencia, abre el estado de conciencia para que el mundo espiritual venga a ti y tú puedas, obviamente, revelar el mundo espiritual a través de la manifestación. ¿Sí? A través de la manifestación de nuestras obras. Ese es exactamente cómo se mueve. Así es como se mueve el reino. El reino no se mueve con lo que creemos, sino que se mueve con lo que hacemos. Por eso es que la conciencia fue creada en el mundo espiritual, pero el cuerpo está en lo natural. Para que todo lo que hay en el mundo espiritual sea traído al mundo natural y prosperes. Ese es el punto. Y a cada cual se le dio una herramienta diferente, la cual debe y está obligado, ¿sí? A ponerla en práctica. Si no, se te será demandado en el día del juicio. Y en Yom Teruah se te demanda, todos los años se demanda en Yom Teruah, lo que tú no has hecho en el transcurso del año. Por eso que Dios te llama en este momento a salir de la comodidad. Ya no estés en comodidad, porque no es tiempo de estar en comodidad. Necesitamos subir al monte, para poder entender estos aspectos. ¿Esto significa que conectaremos entonces con la luz de la redención? Claro que sí. Antes de que comience el séptimo día, pero que nos cansamos de predicar en este lugar y enseñar, estamos conectados con la luz de la redención. ¿Por qué estamos conectados con la luz de la redención? Porque hemos entendido que el Mashiach está en nosotros para operar. Realmente estamos nosotros habilitados para traer el reino. Ese es el punto. No esperemos al Mashiach, el Mashiach está dentro nuestro. Cuando yo entendí el estado que debo abrir la conciencia para adquirir, obviamente, todo lo que hay en el plano espiritual, es entonces donde yo entiendo específicamente que el Mashiach ya me ha redimido. Yo no camino en el mundo como una persona que espera redención. Yo ya fui redimido. Por eso mismo soy socio en el diseño de la redención. Hay que redimir a otros, porque yo ya estoy redimido. Pero la persona no puede redimir a nadie si no entiende que es redimida. Y eso solamente se transmite desde la conciencia, desde el estado espiritual hacia lo natural. ¿Me entiendes? Pero si tu conciencia no ha entendido que ya está redimida, si no ha entendido que no debes pelear con demonios,
Si no ha entendido que el principio de luz es simple y básico, en donde yo estoy parado, no hay tinieblas que puedan vencer, porque en donde yo estoy específicamente todo es luz. Ese es el problema, pero tiene que ver con un principio, con otro principio. ¿Y con cuál principio? Mantener las misbot encendidas en nosotros, para que nosotros podamos realmente ser luz. Si yo no estoy alineado con las misbot, entonces pelearé con demonios todo el tiempo. No somos religiosos. Hemos entendido el mundo espiritual. Lo tenemos que poner en la brecha. Yo no peleo específicamente con demonios. Y cuando me dice hay que liberarlo, que se libere él. Punto. ¿Por qué específicamente? Porque no me llamó, Dios no me envía a liberar, a sacar un demonio de su vida. La palabra dice, San Juan 8:32, conocerá la verdad y la verdad será libre. Predícale la verdad. Y si entiende específicamente qué es la verdad, será libre al instante. Punto. El apóstol Pablo solamente le dijo específicamente a aquella mujer vestida de púrpura, ¿sí? Vamos, afuera, ya me cansaste. Simplemente no peleó, le dio la orden y se fue. Y eso trajo que el apóstol Pablo vaya a la cárcel y lo agarren a los palazos, a los cintazos y lo metan en el calabozo de más adentro. Entiende que pelear con demonios tiene un problema muy serio. Es un problema muy serio. Y Yeshua estaba con sus discípulos y dijo, levantémonos, le dijo a los discípulos, y vayámonos de acá, porque ahí viene el príncipe de este mundo y nada tiene que ver conmigo. Le dio la espalda. Le dio la espalda. Le estás dando la espalda y no te diste cuenta. Es que caminen detrás tuyo, pero le estás dando la espalda y no te diste cuenta. Porque estás en ese fluir. En ese fluir estás. Simplemente sigue dándole la espalda porque estás caminando bien. No te des vuelta específicamente porque nada tienes que hacer con ellos. Ese es el punto. No puedo darme vuelta para liberar a una persona. Debo darme vuelta para sanarla. Yeshua se frenaba y se daba vuelta cuando tenía que ser sana. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Ok. ¿Fue Yeshua a liberarla? No. Le dijo específicamente, sí, tu fe es la que va a liberar acá. O sea, cuando habla de Emuná, está hablando de tu conocimiento de la Torá. No es lo que yo siento, porque la fe no es sentido. Emuná significa confianza, creer y obedecer. La obediencia a la Torá es la que trae los mismos, la Emuná. Entonces, ¿qué le dijo? Tu Emuná. O sea, tú me has reconocido por algo, le dijo. ¿Por qué dices tú que yo soy hijo de David? Soy hijo de David. ¿Por qué soy hijo de David para ti? Porque tú entiendes la Torá. Tu emuná entonces es la que la va a salvar. En el momento en que reconocemos, y esto es una meta, esto es una revelación. En el momento en que reconocemos al Mashiach en nosotros, es en donde la sanidad opera en tu vida. En el momento en donde tu conciencia se abre para entrar al nivel mesiánico, es en donde la sanidad opera en tu vida. Lo que debes hacer entonces específicamente es actuar. Es actuar, simplemente eso. No es, entonces, la palabra es, no se hace caso. No se hace caso significa no esperes. No tengas en poco lo que la gente dio. No lo tengas en poco. Cree en lo que te dio, específicamente en lo que tienes. Cree en la redención. Cree en que Yeshua ya te redimió. Cree específicamente en el principio. Cree en lo que está establecido en la Torá. No te restrinjas. Obviamente, piensa cómo multiplicarte. No solamente en el mundo espiritual, sino que también, obviamente, vuelvo a repetirte, porque cuando tú te multiplicas en el mundo espiritual, la multiplicación en la economía fluye por sí sola. Entonces no debes buscarla porque vendrá. No debes buscarla porque vendrá. Ese es el tema. A lo mejor estás en un lugar equivocado. A lo mejor estás en un lugar equivocado, parado en un lugar equivocado. Hay muchas personas que están paradas en un lugar equivocado. Y ese es el problema. Ese es el problema. Hay muchas causas por las cuales específicamente no alcanzamos, pero si lo entendemos, entonces lo vivimos. Por esta razón se debe encender las velas de Shabbat 18 minutos antes. Esto significa que conectaremos con la luz de la redención antes de que comience el séptimo día, el séptimo milenio. En Bereshit hay algo específico. En Bereshit, específicamente, la palabra en el Bereshit, capítulo 1, dice Bereshit bara Elohim et hashamayim bet haaretz. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Punto. En esa frase hay 6 letras Aleph.
Cada letra Aleph en esa frase valen 1000 cada una, gematría. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, y desde el principio Él estableció cuánto era el tiempo que el hombre debía vivir sobre la tierra, el tiempo de la redención. Si sumamos las letras Aleph y entendemos que son 6, cuando nosotros llevamos a la gematría, cada letra Aleph vale 6000, vale 1000, tenemos un promedio de 6000. 6 letras Aleph, 6000 es el número que nos revela el primer versículo. Eso tiene que ver con los 6000 años que Dios determinó como años de redención. Y está dividido en 3 etapas. La primera etapa está dividida desde la creación, desde Adán, de la creación de Adán, hasta el surgimiento de Abraham Avinu. La primera etapa tiene 2000 años. La segunda etapa, que también sigue con 2000 años, está establecida desde Abraham Avinu hasta la entrega de la Torá y un poco más. Son 2000 años. Pero después de esos 2000 años entran los últimos 2000 años, de los 4000 a los 6000, que tiene que ver, obviamente, llamado la etapa del Mashiach, con la destrucción del santuario. Cuando entramos en el santuario, está determinada en la Torá como, obviamente, la etapa mesiánica. Estamos dentro de la etapa mesiánica, pero se han encargado de ofuscarnos. Porque cuando vamos a la historia, tenemos 1500 años de oscuridad. Eso lo provocó Grecia y Roma. No había revelación en sí. No había revelación. 1500 años de oscuridad. Ellos se tomaron el tiempo de ir en contra del pueblo, ¿sí? Matar a más de 1 millón de judíos, derribar el templo, que no quede nada, para que no quede despojo de esto y estos no se levanten, porque ellos dijeron, nosotros vamos a gobernar la tierra. No, estos que la trastornan, obviamente, y la traen conforme a la directiva de Hashem. El asunto está que hubo 1500 años de oscuridad, hasta que realmente se comenzó a ver un resplandor de gloria, y la Torá comenzó a venir a nosotros. Y ahí, a partir de ese momento, comenzamos a entender ciertas cuestiones. Las guerras, las pandemias, cambios climáticos, todo esto es señal de que el mundo está por alcanzar la redención final, y no nos dimos cuenta, y seguimos durmiendo. Es que debemos entender que ya en ti, en cada uno de nosotros, está ya la redención. Hay un poder tremendo en tu vida y no te has dado cuenta todavía. Puedes específicamente, sí, hacer lo que quieras, y todo lo que tú hagas en este tiempo, lo que lleves a la práctica, todo está determinado del cielo, de que recibas la parnasá que necesitas, la yefa que necesitas para llevar adelante el sueño, la visión o el proyecto que tengas en tu vida. El problema es que tenemos miedo. Ese es el problema, que tenemos miedo específicamente a explorar. No, si no tengo el dinero no avanzo. Si no tengo el dinero no avanzo. Ese es el problema. Y hay algo que yo siempre digo, me caractericé siempre en esto. A mí no me interesa tener el dinero, yo avanzo. Sé cuántas veces sembramos el taller. Hoy tenemos un taller aproximadamente de casi 10 millones de pesos. Hoy, ¿no? Pero tuve ese taller, y más grande, lo tuve 3 veces más. Es que 3 veces yo sembré el taller, regalé el taller, regalaba el taller. Y cuando entendí cómo Dios opera, dije, regalo el taller, total, no me cuesta nada. Claro que sí, no me cuesta nada, porque cada vez me costaba menos llevarlo a la práctica. Tomaba una máquina y lo reproducía en menos de un año, así. Y la última vez, el Señor me dijo, no te preocupes, me dijo, porque así como o sea, como vos no tenés nada, no es que tengas nada. No es que no tengas nada, es que yo tengo todo guardado para dártelo en el momento que tú decidas avanzar. Eso fue lo que dijo el Señor. Y cuando avancé, todo el taller que tengo ahí vino de vuelta. O sea, no necesitas avanzar con mucha plata. Es simplemente, obviamente, el hecho de meter el pie en el Yansuf. El mar no se abrió para pasar. El mar no se abrió. La gente tuvo que caminar hasta que las aguas le llegaban acá, y aún así, hasta algunos tuvieron que ponerse a nadar. Y entonces se abrió el Yansuf. No antes. No creamos que el Yansuf se abrió cuando pusieron el pie. ¿Por qué clamas a mí? Dile que marche. No, lo que pasa es que no abriste el río, no sabemos cómo se va a lograr. Tiene miedo. Que marchen. En Emuná, que marchen. ¿Me entienden? Que marche. Cantar de los cantares tiene mucho que ver con eso. El problema es que nadie te lo dijo.
Porque Cantar de los Cantares dijo, la voz de la tórtola se ha oído. ¿Sí? La voz de la tórtola se ha oído. El tiempo de la canción ha venido. Dice la palabra. Entonces cuando vemos, oh paloma mía, hermosa mía, tú que estás escondido en los agujeros de la peña, ¿quién estaba hablando el Señor? Estaba hablando de Israel. En ese momento, antes de cruzar el Yansuf, porque se habían metido, como venían los egipcios a matarlo, ¿a dónde vamos? Vamos a los montes. Se metían en la montaña y se metían en los recovecos de las peñas para que no lo maten. Y el Señor decía, dile que marchen. O sea, levanta la voz, clama a mí, dile que marches. O sea, alaben, glorifiquen. Cuando pasaron al otro lado, levantaron un cántico, ¿sí? El cántico de Ana, ¿sí? En donde o sea, ese cántico estableció la cantidad de riquezas que Dios le iba a poner específicamente solamente por haber obedecido. Haber obedecido y haber puesto la emuná en acción. Ese es el punto. Que la riqueza que cada uno carga, porque cada uno tiene riqueza y que viene, porque viene ya contigo la riqueza, se va a soltar en este tiempo a través de la emuná. A través de tu emuná, cuando tú operes en la emuná y entiendas específicamente cómo debes clamar a Hashem, cómo debes alabar a Hashem, cómo debes servirle a Hashem, entonces la riqueza, el cielo abrirá las puertas y la riqueza comenzará, la shefa comenzará a descender. Y entonces entenderás específicamente que los milagros y las sanidades también son parte del propósito. Son parte del propósito. Que nadie tendrá que decirte conoce al Señor, Jeremías 31:31. Porque yo me manifestaré a ti, dice el Señor. Nadie tendrá que decirte, conóceme, porque tendrás intimidad juntamente conmigo. Solamente lo que debes hacer es entender que yo pondré sobre ti, ¿sí?, mi Torah en tu mente y la escribiré en tu corazón. Hazla funcionar, simplemente, hazla funcionar. Ese es el tema. Continuando, debemos entender que los 6.000 años de Shemitah aluden a los 6.000 años, ¿sí?, aluden a 6.000 años, y así como el séptimo año no se trabaja, el séptimo milenio tampoco se trabajará, pero guarda, entiendan algo, ¿cuál es el punto en cuestión? ¿Cuál es el punto en cuestión? Acá el asunto está en lo siguiente: cuando el Mashiach se revele y se ha edificado el tercer templo, y se comience con los trabajos sacerdotales en el templo, ¿sí?, habrá en el mundo una abundancia tremenda de alimentos y riquezas naturales, porque el templo es lo que provee en la tierra. El templo es lo que provee en la tierra. ¿Qué es lo que provee el templo de Jerusalén? Lo que proveía el templo de Jerusalén: riquezas abundantes. Riqueza abundante. Y esas riquezas estaban repartidos para todo. Era más fácil. Es como que era más fácil. El asunto que hoy no es tan fácil. Pero ojo, ¿por qué no es tan fácil? Porque Hashem dice específicamente, únanse como pueblo. Lleven la santidad adelante y van a ver la abundancia en ustedes. Lo mismo que pasaba en el templo va a pasar en ustedes. Y serán llamados casa de oración para todas las naciones. En cada lugar tiene que haber, obviamente, un pueblo que le haya creído, que haya manifestado las riquezas del reino. En cada lugar tiene que haber. No podemos seguir con el concepto de pobreza y miseria, escasez, ruina en nuestra mente. No, lo que pasa es que Argentina está pasando este momento y bueno, tenemos un problema. No es así. En el peor momento hemos abierto, obviamente, una casa de ropa. Y no hay problema, o sea, ese no es el tema. El tema es que la cargamos bien de abundancia. Y dije, bueno, ¿qué hacemos? Le dije a Hashem, o sea, o trabajo para mis clientes, o trabajo específicamente para lo que me llamaste. No, trabaja para lo que te llamé. O sea, métete en la emuná. Y me metí en la emuná. Digo, el del alquiler me va a matar porque le debo el alquiler, Señor. Métete en la emuná. Y de repente me llama y me dice, Cris, me dice, con la mitad me arreglo, después me alcanzaba la otra mitad. Y yo tenía esa mitad. Y le mandé esa mitad, obviamente, y me dijo, la otra mitad tranquilo, después me la mandá. O sea, Dios opera. O sea, sigamos adelante entonces entendiendo que acá la cuestión es específicamente, ¿sí?, es dejarlo que Él opere a través de nuestra emuná. Ese es el ojo. Que esta bendición, obviamente, no será para todos, claro que sí, porque solamente está destinada para aquellos que guardan Shabbat, que guardan, obviamente, Luna Nueva, que guardan las fiestas, que están alineados al propósito. Por eso mismo no se declara en muchos. Y está establecido así mismo en su palabra. Y acá entendemos el porqué. Les habla en plural, en el versículo 2, cuando entres a la tierra que os di, la tierra descansará
por el Eterno. Ahí es donde tenemos que entender por qué habla en plural específicamente. Y en el versículo 3 dice, 6 años has de sembrar tu campo, ¿sí? 6 años podarás tu viña. Esto tiene que ver con lo siguiente. Los primeros, los que guarden los mandamientos del Eterno, ¿sí? Los que estén guardando el mandamiento del Eterno, cuando entran en esta dirección, no les cuesta nada. ¿Por qué? Porque recogerán el sexto para el séptimo, para el octavo y para el noveno. Entonces la abundancia comenzará a revelarse. Pero aquellos que no guarden los mandamientos del Eterno, aún en el milenio, cuando venga el Mashiach, tendrán que trabajar con el sudor de su frente. O sea que no habrá bendición. Y esto representa que cuando entramos en Shabbat y no entramos en lo correcto, la otra semana te cuesta el doble. Y si no guardas Shabbat, la otra semana te va a costar el doble también, tampoco llegas. Y la otra semana tampoco llegas. O sea, hay una alineación. O te alineas, o te alineas, o te alineas. No hay otra. Por eso mismo que una semana se hace más pesada que la otra. Porque estamos perdiendo el deseo del Shabbat. Estamos perdiendo el deseo de que el Mashiach se manifieste. Estamos perdiendo eso. Y no podemos perder ese deseo. El plan original es que no te cueste ganar tu pan. Sin embargo, cuesta. Sino que te llegue el pan del cielo, maná. Eso es lo que quiso revelar el Señor. Hagan lo que yo les digo, dijo el Señor. Y ustedes recogerán el sexto día para el séptimo, para el octavo y para el noveno. Así está escrito. El problema que existe es que, vuelvo a repetir, no estamos entendiendo cómo guardar. Entonces debemos ajustar, reforzar las estacas. Nos lavamos las manos en Shabbat antes de Hamotzi. ¿Por qué en Shabbat uno se lava la mano antes de la bendición del pan? Nos lavamos la mano antes de la bendición del pan. Porque el pan, antes de que llegue a la mesa, está cubierto de Koach Adin, es la palabra, que significa fuerza de justicia. Tú compras tu pan o haces tu pan a fuerza de justicia, con tu sudor. Y el pan viene porque tú lo trabajaste. Entonces uno se debe lavar las manos. Porque el pan viene de acá, de abajo, pero el agua viene de arriba. El agua viene del cielo. Cuando nosotros no lavamos las manos, estamos recubriendo nuestras manos. Estamos recubriendo nuestras manos, ¿sí? ¿Para qué? Para que ese juicio por el cual nosotros hemos trabajado, ¿sí?, sea purificado. Y de esa manera, cuando partimos el pan, específicamente endulzar el pan con la yefa divina, con la bendición del Eterno, y no específicamente sacarlos desde nuestro propósito. El problema que existe es que no entendemos los actos proféticos. Conocí una persona que llevaba un shofar, y cada vez que iba a una ciudad tocaba el shofar. Iba a un río y tocaba el shofar en el río, por los demonios dicen que estaban en el río. Iba y yo tocaba el shofar para liberar el lugar, sí. Así terminó. Jovencito terminó. Dejó 2 hijos, una mujer, dejó un trabajo, obviamente, que tenía, y él específicamente se lo llevó. ¿Sí? Falleció. Tuve la oportunidad de soltar una palabra y decirle que se alinee. Realmente. Pero cuando le dije que se alinee, me envió todos los principados de oscuridad tras mío y casi más no llego a Buenos Aires, porque yo venía desde Paraguay. Entonces el tema está, obviamente, que a veces hacen actos proféticos y lo hacen mal. Y después tienen consecuencias. Murió él, murió el padre. Un desastre tremendo. El Señor tuvo misericordia de su esposa y de sus hijos. Pero realmente, específicamente, obviamente uno entiende ese tipo de cuestiones. Entonces, entender los actos proféticos nos llevan específicamente a nosotros a tener conciencia. Para terminar, el pan se extrae de la tierra, entonces el agua desciende de los cielos. Por lo tanto, en ese momento estamos rodeando de la bondad divina al pan que hemos nosotros alcanzado, por el cual hemos trabajado. La persona que se lava las manos antes de realizar Hamotzi, dádivas, regalos, riquezas, recibirá de Hakadosh Baruj Hu, que vienen directamente del cielo. Pero como no entendemos los actos proféticos que fueron establecidos en la Torah, entonces
obviamente no podemos recibir estas cuestiones, no se sueltan las bendiciones. Cuando lavamos nuestras manos, antes dejamos, si primero la mano derecha, luego la mano izquierda, che, bueno, pero son simbolismos. No, no son simbolismos. Es que realmente así lo determinó Hashem. Así lo determinó Hashem. Pero si yo lo hago conforme a la directiva de Hashem, entonces recibiré conforme a la directiva de Hashem. Debemos prestar atención a nuestros maestros, porque esto es lo que hace que nosotros prosperemos. La persona llega a perder riquezas, ¿por qué? Porque no es compasiva con los demás. También el no ser compasivo con los demás, ¿sí? O sea, nos hace perder riquezas. Y es evidente, una ocupación es una gran cosa, ¿sí? Dios mismo le aconseja al hombre dedicarse a algún trabajo o alguna clase de tarea. De lo contrario, debería pedir prestado para comer. Pero una ocupación debe entenderse específicamente qué es la dirección o la herramienta que Dios te da para derramar esa yefa. Cuando tú entiendes que lo que tienes en tu mano es obviamente un canal, un flujo por donde fluye la yefa, entonces lo harás con alegría, con regocijo y con gozo, entendiendo que desde ese punto, desde ese plano es donde viene toda tu bendición a tu casa. Cuando subimos específicamente, ¿sí?, al monte, cuando subimos a la montaña, entonces entendemos todas estas cosas y podemos traer, podemos comenzar a proveer a nuestra familia y no caer, obviamente, en el ejemplo en el ejemplo de pisotear la sangre del pacto. Ese es el punto. Proveer significa entender. ¿Sí? Proveer significa entender. Agárrate. Proveer significa entender, recibir, ¿sí? Recibir específicamente el mundo de la formación, para terminar. El mundo de la formación, ¿sí? Mejor dicho, el mundo de la creación. Recibo el mundo de la creación. Lo trabajo en mi corazón, el mundo de la formación. Y lo llevo a la práctica, no hay problema. Lo llevo a la práctica, el mundo, ¿sí?, o sea, de la acción. Hay 3 niveles en el cual debemos comenzar a operar, y esto ya lo hemos estudiado. Por eso mismo debemos entender, ¿sí?, que todo esto debe ser correctamente entendido para poder alinear nuestra bendición, ¿sí?, nuestra bendición, que venga pronto en nuestros días, en estos días, para poder activar y ser parte, ser socios en el diseño de la redención con Hashem. Esta es la palabra que Dios tenía para nosotros. Y acá damos gracias a Hashem, para los que están viendo este video, damos gracias a Hashem y los bendecimos desde aquí. Le mandamos un shalom a su corazón, un abrazo grande y decirle que los vemos en el próximo. Pero que también no se olviden que los esperamos y los vamos a hacer sentir como en casa. Así que bendecidos.